Hay personas que cuando empieza una migraña sienten que el mundo entero se vuelve demasiado intenso. La luz les molesta, el ruido desespera, los olores se vuelven insoportables y el cerebro simplemente ya no aguanta. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera empieza con dolor, empieza raro, como una sensación de que algo no está bien, ya que hay personas que empiezan a bostezar muchísimo, otras sienten mucho cansancio de repente, irritabilidad, ansiedad, dificultad para pensar o tensión en el cuello sin entender el por qué. Y otras personas empiezan a notar algo todavía más extraño, la vista. Hay quienes sienten que empiezan a ver muchos destellos, líneas, puntos brillantes o como si una parte de la visión se estuviera rompiendo lentamente. De hecho, muchas personas describen exactamente esto, como si estuvieran viendo a través de un vidrio estrellado. Y poco a poco ese fenómeno empieza a crecer, invade más el campo visual, la visión empieza a centrarse solamente en un punto y entonces la persona ya sabe lo que viene, porque después llega el dolor, pero aquí está lo más importante, la migraña no es solamente un dolor de cabeza fuerte. Y honestamente creo que esa es una de las razones por las que tanta gente se siente incomprendida, porque quien nunca ha tenido una migraña piensa, bueno, tómate esto y ya, pero quien sí lo ha vivido sabe perfectamente que no se siente solamente como dolor, se siente como si el cerebro completo entrara en un estado donde ya no tolera el mundo igual. La luz se siente muy agresiva, el ruido desespera, moverte empeora todo, pensar cuesta trabajo. Y hay personas que incluso sienten mucha náusea, mareo, agotamiento extremo o necesidad de encerrarse completamente en silencio y obscuridad. Y todo esto tiene explicación, porque durante una migraña el cerebro realmente cambia temporalmente cómo está procesando todo. El dolor, la luz, el sonido, los olores, el movimiento y hasta la energía mental. Y eso es lo que quiero explicarte el día de hoy. No como clase médica, sino como una explicación clara de qué está pasando realmente dentro del cerebro durante una migraña. Porque entenderla cambia muchísimo la forma en la que una persona vive este problema. Me presento, soy Doc Silva y mi canal se llama Doc Silva Explica. Y justamente por eso decidí hacer esta serie del cerebro, porque muchos pensamos que problemas como el mareo, la pérdida de memoria, los temblores, el dolor de cabeza, la sensibilidad, niebla mental o las migrañas son cosas separadas. Pero cuando empiezas a entender cómo funciona el cerebro, te das cuenta de que muchísimas veces todo está conectado. Y por eso, en los últimos videos hemos estado hablando justamente de eso. Venimos ya de hablar de mareo, de memoria, temblores, cefalea, sensibilidades neurológicas y ahora llegamos a uno de los temas que más personas viven, pero menos entienden realmente, la migraña. Y honestamente, este probablemente sea uno de los videos más importantes de toda esta serie, porque aquí ya no estamos hablando solamente del dolor, estamos hablando de cómo cambia temporalmente la forma en que el cerebro va a procesar el mundo. Y algo muy importante, todo lo que hemos hablado en esta serie se los voy a ir dejando aquí arriba para que puedan entender cómo muchas veces o muchos síntomas aparentemente distintos terminan conectándose dentro del sistema nervioso. Porque mientras más entiendes al cerebro, más entiendes por qué el cuerpo puede sentirse tan diferente dependiendo de qué redes neurológicas están alteradas. Y antes de empezar con el video como tal, quiero pedirte algo muy importante. Si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor lo que te pasa, sígueme, porque literalmente estamos construyendo una de las series más completas y más fáciles de entender sobre neurología y síntomas reales que hay en Internet. También comparte este video con alguien que viva con migrañas o con dolores de cabeza fuertes, porque muchas veces llevan años sintiéndose incomprendidas. Y también activa la campana porque vienen videos todavía más fuertes dentro de esta serie del cerebro. Y además, quiero que me dejes en comentarios cómo empiezan tus migrañas, porque algo impresionante es que muchas personas descubren aquí que no viven las crisis exactamente igual. Y ahora sí, para entender realmente la migraña, vamos a dividir este video en bloques, porque quiero llevarte paso a paso por todo lo que está ocurriendo, el antes, el durante y el después de una migraña. Y todo esto desde por qué empieza, qué pasa en el cerebro, por qué se altera la vista, por qué molesta la luz y los olores, por qué aparece la náusea y por qué después una persona puede quedar completamente agotada aunque el dolor ya haya desaparecido. Así que vamos a empezar por algo que muchísimas personas sienten, pero casi nadie entiende. El momento donde el cerebro empieza a cambiar incluso antes del dolor. Y ahora sí, entramos al bloque uno.
Algo que muchísimas personas no saben es que la migraña muchas veces empieza muchas horas antes del dolor, y esto es muy importante entenderlo, porque hay personas que creen que la migraña empieza justo cuando duele la cabeza, pero realmente el cerebro ya llevaba tiempo cambiando. De hecho, muchas personas con migraña aprenden a reconocer ese preciso momento raro donde sienten que algo viene. Y es impresionante porque a veces ni siquiera saben explicar exactamente qué es y qué sienten, solo notan que algo cambió. Algunas personas empiezan a bostezar muchísimo sin tener sueño, otras sienten cansancio repentino y hay personas que se ponen muy irritables, sensibles, ansiosas o simplemente sienten que el cerebro ya no está funcionando igual. Y algo muy interesante es que también puede aparecer dificultad para concentrarse, cuello tenso, hambre intensa, antojos, sensación rara en el cuerpo o incluso tristeza sin razón clara. Y aquí es donde mucha gente se va a confundir porque piensan, seguramente estoy cansado, seguramente dormí mal, seguramente estoy estresado, pero después llega la migraña. Y entonces entienden que el cerebro ya estaba avisando desde antes. Pero, ¿por qué pasa esto? Y esto es porque durante esta etapa ciertas zonas profundas del cerebro van a empezar a alterarse antes de que aparezca el dolor. Y una de las más importantes es el hipotálamo. Y aunque el nombre suene complicado, quiero que lo pienses como una especie de centro regulador dentro del cerebro, ya que el hipotálamo va a participar muchísimo en el sueño, en la energía, en el apetito, en las hormonas, temperatura, estrés, ritmos biológicos y estado de alerta. Entonces, cuando esta región empieza a desregularse, la persona puede empezar a sentirse rara mucho antes de que aparezca la crisis completa. Y aquí viene algo muy importante. La migraña no aparece de golpe, el cerebro va entrando poco a poco en un estado de alteración neurológica. Es como si el sistema nervioso empezara lentamente a perder estabilidad. Y por eso muchas personas dicen cosas como, es que sentía que algo venía, me sentía diferente, ya sabía que me iba a dar, mi cuerpo me avisó. Y honestamente, quienes viven con migraña muchas veces se vuelven expertos en reconocer esas señales pequeñas porque después de vivir tantas crisis empiezan a entender cómo el cerebro les avisa antes de colapsar hacia el dolor. Y esto también explica por qué algunas personas intentan detener la migraña desde esta fase, porque cuando el cerebro ya entró completamente en crisis, muchas veces ya es mucho más difícil frenarla. Ahora, después de este pródromo viene una de las partes más impresionantes y más aterradoras para muchas personas con migraña, el momento donde empieza a alterarse la percepción, la visión, la sensibilidad y donde algunas personas literalmente sienten que la vista se rompe frente a ellas. Y ahora sí, entramos al bloque 2. Y aquí es donde muchas personas realmente se asustan, porque antes de que llegue el dolor fuerte, algunas personas empiezan a notar que algo raro está pasando con la percepción, especialmente con la vista. Y algo impresionante es que muchísimas personas describen experiencias muy parecidas aunque nunca se hayan conocido entre sí, porque hay quienes empiezan viendo un pequeño punto brillante, otros describen destellos, líneas, luces, zonas borrosas, como si una parte de la visión estuviera vibrando. Y hay personas, de verdad, muchísimas que dicen exactamente esto. Sentí como si estuviera viendo a través de un vidrio roto o estrellado. Y algo todavía más característico es que muchas veces no se queda igual. Empieza pequeño, pero poco a poco va creciendo. La alteración visual empieza a invadir más parte del campo visual. Hay personas que sienten que ya solamente pueden enfocar un punto pequeño, otras sienten que una zona de la visión desaparece. Y mientras eso pasa, muchas veces ya saben lo que viene después, la migraña y el dolor. Y aquí quiero aclarar algo muy importante. Esto generalmente no viene del ojo. La mayoría de las veces el problema viene directamente del cerebro, específicamente de zonas relacionadas con el procesamiento visual, porque durante esta etapa ocurre algo muy interesante a nivel neurológico. Va a existir una alteración temporal en la actividad eléctrica cerebral y aunque suene complicado, quiero explicártelo fácil. Imagina que ciertas neuronas del cerebro empiezan a activarse de forma anormal y después esa alteración empieza a desplazarse lentamente por zonas relacionadas con la visión, como una ola, literalmente como si una onda fuera recorriendo partes del cerebro. Y mientras esa ola avanza, la percepción visual empieza a cambiar. Por eso algunas personas ven destellos, patrones, luces, líneas, zonas oscuras o partes faltantes de la visión. Y algo muy importante, la persona no se está inventando todo esto. Realmente el cerebro está procesando diferente la información visual en ese preciso momento. De hecho, esta etapa tiene nombre, aura migrañosa. Y aunque muchas personas creen que todas las migrañas tienen aura, la realidad es que no.
Hay personas que jamás la presentan y otras personas prácticamente siempre la tienen antes del dolor, pero la visión no es lo único que puede alterarse. Hay personas que durante el aura sienten hormigueos, adormecimiento, dificultad para hablar, palabras trabadas, sensación rara en la cara o incluso desconexión mental temporal. Y esto pasa porque la alteración neurológica puede involucrar otras zonas del cerebro además de la corteza visual. Ahora, aquí viene algo muy importante. El aura muchas veces es la transición entre el cerebro que empieza a alterarse y el cerebro que ya está entrando completamente en una crisis. Porque después de esto, en muchísimas personas llega la parte más intensa, el dolor. Y aquí es donde entra en juego uno de los sistemas más importantes de toda la migraña, el sistema trigeminal. Y ahora sí, entramos al bloque 3. Y después de toda esta fase previa, en muchísimas personas finalmente llega el dolor. Pero aquí es donde quiero que entiendas algo muy importante. El dolor de la migraña no es un dolor cualquiera. No se siente igual que un dolor de cabeza común. Y quien ha tenido una migraña lo sabe perfectamente, porque muchas veces se siente pulsátil, profundo, intenso, como presión, como latidos o como si algo estuviera golpeando dentro de la cabeza. Entonces hay personas que incluso sienten que cada movimiento empeora todo, el caminar, el agacharse, el subir escaleras, el mover la cabeza, toser. Y esto pasa porque durante esta etapa el sistema del dolor del cerebro entra en un estado de hiperreactividad. Y aquí entra en juego algo muy importante, el sistema trigémino vascular. Y tranquilo, no quiero sonar como clase de neurología, quiero que lo entiendas fácil. Existe un nervio extremadamente importante llamado nervio trigémino. Este nervio tiene conexiones muy relacionadas con la cara, la cabeza, estructuras alrededor del cerebro y procesamiento del dolor. Entonces, durante la migraña, este sistema empieza a activarse de forma exagerada. Y entonces va a ocurrir algo clave. El cerebro empieza a liberar unas sustancias inflamatorias relacionadas con dolor. Una de las más importantes se llama CGRP. Y aquí es donde todo empieza a amplificarse muchísimo porque estas sustancias hacen que el sistema nervioso se vuelva mucho más sensible, como si el volumen del dolor subiera demasiado, y por eso el cerebro empieza a reaccionar exageradamente a estímulos normales. Ahora, durante muchos años se pensó que la migraña era solamente un problema de vasos sanguíneos. Por eso mucha gente todavía dice, es por los vasos que se dilatan, pero hoy sabemos que es muchísimo más complejo. Sí hay cambios vasculares, pero el verdadero problema involucra a los nervios, la sensibilidad cerebral, neurotransmisores, inflamación neurovascular y alteraciones en cómo el cerebro va a procesar los estímulos. O sea, la migraña es mucho más neurológica de lo que muchísima gente imagina. Y ahora, algo interesante es que conforme el sistema del dolor se sensibiliza, el cerebro empieza a tolerar peor absolutamente todo. Y aquí es donde empiezan a aparecer algunas de las cosas más desesperantes de una migraña: la luz, el ruido, los olores, el movimiento, porque ya no se trata solamente de dolor, se trata de un cerebro que empieza a percibir el entorno como demasiado intenso. Y honestamente creo que esa es una de las partes más difíciles de explicar para quien nunca ha tenido una migraña, porque desde fuera alguien puede pensar, bueno, solamente le duele la cabeza, pero desde adentro la persona siente que todo alrededor empieza a agredirle el cerebro. Y ahora sí, entramos al bloque 4 y aquí es donde la migraña deja de sentirse solamente como dolor y empieza a sentirse como una sobrecarga completa del cerebro, porque durante una crisis migrañosa muchísimas personas llegan a un punto donde la luz molesta demasiado, el ruido desespera, los olores se sienten agresivos y hasta moverse puede empeorar todo. Y quien nunca ha vivido esto muchas veces no logra entenderlo. Piensan, bueno, ¿cómo te va a molestar tanto la luz? Porque el problema no es la luz en sí, el problema es cómo el cerebro la está procesando en ese momento. Porque durante la migraña el sistema nervioso entra en un estado de hipersensibilidad. Literalmente el cerebro empieza a amplificar todos los estímulos normales. Entonces es como si el volumen sensorial se subiera demasiado. Y aquí participan varias estructuras muy importantes. Y una de las más importantes es el tálamo, que funciona como una especie de estación de procesamiento para muchísima información sensorial: luz, sonido, dolor, sensaciones, y durante la migraña ciertas conexiones relacionadas con el tálamo empiezan a comportarse de forma exagerada. Entonces estímulos normales se empiezan a sentir insoportables. Por eso hay personas que durante una migraña cierran las cortinas, apagan las pantallas, se encierran en silencio y evitan supermercados, no toleran el tráfico y, o sea, sienten que hablar drena hasta la energía.
Y algo muy interesante es que los olores también pueden volverse muy agresivos. El perfume, la comida, el café, la cocina, el humo. Y aquí muchísimas personas sienten alivio cuando entienden esto porque durante años pensaron, seguramente estoy exagerando, pero no, realmente en el cerebro se está procesando uno de los estímulos de manera diferente. Y de hecho hay personas que incluso sienten que ciertos olores pueden empeorar todavía más la crisis. Y esto ocurre porque las redes relacionadas con la percepción sensorial y dolor empiezan a conectarse de forma mucho más intensa durante la migraña. Y mientras más sensible se vuelve el sistema nervioso, más agotador empieza a sentirse simplemente existir alrededor de estímulos normales. Por eso muchas personas durante una migraña buscan la oscuridad, el silencio, la quietud y el aislamiento, no porque quieran dramatizar, sino porque el cerebro realmente ya no está tolerando bien el entorno. Y aquí es donde muchas personas empiezan a sentir otra parte muy desesperante de la migraña, la náusea, el mareo y el vómito, la sensación de que ya no solamente está afectada la cabeza, sino prácticamente todo el cuerpo. Y ahora sí, entramos al bloque 5. Y aquí es donde muchas personas se dan cuenta de que la migraña no afecta solamente el dolor, va a afectar prácticamente a todo el sistema nervioso, porque además del dolor, la luz y el ruido, muchas personas empiezan a sentir náusea, ganas de vomitar, mareo, debilidad, sudoración, sensación de vacío o como si el cuerpo completo se hubiera descompuesto. Y honestamente, esta es una de las partes que más desespera a muchas personas, porque llega un punto donde ya saben si lo peor es el dolor, la náusea, el mareo o el agotamiento extremo. Y aquí nuevamente la explicación está en el cerebro, porque durante una migraña no solamente se activan sistemas relacionados con dolor, también empiezan a alterarse zonas mucho más profundas del sistema nervioso, especialmente áreas del tronco cerebral. Y quiero que pienses en el tronco cerebral como una zona extremadamente importante para funciones automáticas del cuerpo, ya que ahí existen conexiones relacionadas con la náusea, con el vómito, el equilibrio, el mareo, la presión, frecuencia cardíaca y regulación autonómica. Entonces, cuando la migraña empieza a involucrar estas regiones, la persona puede sentir que todo el cuerpo entra en crisis. Y aquí también entra algo muy importante, la conexión intestino-cerebro, porque muchísimas personas notan que durante una migraña el estómago literalmente deja de funcionar igual. Hay quienes sienten digestión lenta, náusea intensa, rechazo a la comida, inflamación o vómito repetitivo. Y esto tiene lógica neurológica, porque el sistema nervioso autónomo, que ayuda a regular muchísimas funciones involuntarias dentro del cuerpo, también empieza a alterarse durante la crisis. Por eso algunas personas sienten frío, sudor, palidez, temblor, sensación de desmayo y algo muy importante es que todo esto puede hacer que la persona termine completamente drenada físicamente, porque el cerebro entra en un estado de gasto energético enorme. Literalmente, mantener esa hiperactividad neurológica consume mucha energía. Y aquí mucha gente empieza a notar algo muy característico. Ya no pueden pensar igual, ya que el cerebro empieza a sentirse lento, pesado, saturado, como si hasta concentrarse costara trabajo. Y esa parte también tiene explicación. Y entramos al bloque 6. Y aquí llegamos a una parte que muchísimas personas con migraña describen, pero que nadie explica bien, la niebla mental, porque durante una migraña hay personas que sienten que el cerebro simplemente deja de funcionar igual. Pensar cuesta trabajo, concentrarse se vuelve difícil, hablar puede sentirse mucho más lento y hay quienes incluso sienten que están como desconectados, como si el cerebro estuviera trabajando a medias. Y honestamente esto puede ser desesperante, porque mucha gente intenta seguir trabajando, seguir manejando o seguir funcionando completamente normal, pero el cerebro ya está completamente saturado. Y aquí nuevamente la explicación, no es solamente el dolor, lo que pasa es que durante una migraña muchísimas redes cerebrales están trabajando de forma alterada, todos al mismo tiempo. Y piensa en esto, como ya lo hablamos, el dolor, la sensibilidad a la luz, sensibilidad al ruido, alteraciones visuales, náusea, estrés neurológico, activación sensorial exagerada, y todo eso consume energía cerebral y llega el momento donde el cerebro literalmente entra en sobrecarga. Por eso muchas personas sienten agotamiento extremo, lentitud, dificultad para encontrar palabras, incapacidad para concentrarse, irritabilidad, necesidad de acostarse o simplemente ganas de apagar todo. Y aquí hay algo muy importante. Muchísimas personas con migraña sienten culpa por esto, porque desde fuera alguien puede decir, bueno, tampoco parece tan grave, pero quien está viviendo la crisis siente que el cerebro ya no tiene capacidad para nada ni para seguir procesando más estímulos. Y eso es real. De hecho, durante una migraña el cerebro está utilizando muchísima energía tratando de manejar toda esa hiperactividad neurológica.
Y mientras más dura la crisis, más agotado termina el sistema nervioso. Por eso algunas personas dicen cosas como sentía que no podía pensar, mi cerebro ya no daba, solo quería pagar todo, hasta hablar me cansaba. Y honestamente creo que esta es una de las partes más incomprendidas de la migraña, porque muchas personas creen que cuando el dolor baja, todo termina ahí, pero no. En muchísimas personas el cerebro todavía tarda tiempo en recuperarse completamente. Y ahí es donde aparece una fase que muchos describen como una resaca cerebral. Y ahora sí, llegamos al bloque 7. Y aquí llegamos a una etapa que muchísimas personas viven, pero casi nadie nunca sabe el nombre, el postdromo, o como muchas personas lo describen, la resaca de la migraña. Porque algo muy importante es entender esto, la migraña no termina necesariamente cuando desaparece el dolor. En muchísimas personas el cerebro todavía sigue recuperándose después de la crisis. Y aquí aparecen cosas como cansancio extremo, vacío mental, lentitud, sensibilidad residual, agotamiento físico y dificultad para concentrarse, o también sensación de que el cerebro quedó drenado. Y honestamente, muchas personas sienten esto durante horas o incluso días. Y hay quienes dicen, sentía que me atropelló un camión. Incluso otros dicen, ya no me dolía tanto, pero seguía sintiéndome completamente destruido. Y esto tiene sentido porque piensa en todo lo que el cerebro acaba de atravesar: hiperactividad neurológica, alteraciones sensoriales, activación del sistema del dolor, cambios químicos, agotamiento energético, sobrecarga cerebral. Entonces, cuando la crisis empieza a bajar, el sistema nervioso todavía necesita recuperarse. Y aquí pasa algo muy importante. Muchas personas sienten alivio cuando entienden esto, porque durante años pensaron, ¿por qué sigo sintiéndome mal si ya se me quitó el dolor? Y la respuesta es porque el cerebro todavía no vuelve completamente a su estado basal. Entonces sigue reorganizándose después de toda la alteración neurológica de la migraña. Y aquí quiero mencionar algo que muchísimas personas viven: el miedo a que vuelva a pasar. Porque después de vivir tantas crisis, hay personas que literalmente viven dependientes de cualquier sensación rara: un bostezo, una luz, una molestia visual, un olor, un cansancio extraño, y automáticamente piensan, ya viene otra vez la migraña. Y honestamente eso desgasta muchísimo emocionalmente, porque llega un momento donde la persona ya no solamente vive la migraña cuando aparece, vive anticipándose a la próxima. Y ahí es donde la migraña deja de sentirse como episodios aislados y empieza a sentirse como algo que poco a poco modifica la vida completamente de una persona. Y justamente de eso quiero hablar ahora, de cómo la migraña termina afectando muchísimo más que solamente el momento del dolor. Y llegamos al bloque 8. Y honestamente creo que esta es una de las partes más difíciles de entender para quien nunca ha vivido migrañas frecuentes, porque desde fuera muchas personas piensan, solo son episodios de dolor, pero para quien vive con migraña frecuente, muchas veces la vida empieza a organizarse alrededor de evitar estas crisis, y eso cambia muchísimo la forma en la que una persona vive, ya que hay personas que empiezan a pensar constantemente, ¿qué lugares tienen demasiada luz? ¿Qué ruido las puede detonar? Si ya durmieron bien, si ya comieron, si ese estrés les va a disparar otra migraña, o si deberían cancelar algo por miedo a sentirse mal después. Y poco a poco aparece algo muy desgastante: la anticipación constante, porque después de vivir tantas crisis el cerebro empieza a asociar muchísimas situaciones con la posibilidad de otra migraña. Y aquí mucha gente entra en un ciclo muy complicado. Empiezan a evitar salidas, viajes, reuniones, pantallas, lugares con ruido, conciertos, centros comerciales o incluso actividades que antes disfrutaban, no porque quieran exagerar, sino porque saben lo incapacitante que puede sentirse una crisis completa. Y honestamente muchas personas con migraña viven algo que casi nunca dicen en voz alta: miedo. Miedo a que empiece en el trabajo, miedo a manejar, miedo a no alcanzar medicamento, miedo a que aparezca el aura, miedo a quedarse sin poder funcionar. Y esto puede generar muchísimo desgaste emocional, porque llega un momento donde la persona siente que el cerebro se volvió impredecible. Y aquí quiero decir algo muy importante: la migraña no afecta solamente el dolor, puede afectar la energía, la concentración, la productividad, relaciones, descanso, estado emocional y calidad de vida. Y justamente por eso hoy entendemos que la migraña no debe minimizarse, porque no todos estamos hablando solamente de alguien que aguanta dolores de cabeza. Estamos hablando de un cerebro que entra repetidamente en estados complejísimos de hipersensibilidad neurológica. Y mientras más entiende esto una persona, más sentido empiezan a tener muchísimas cosas que antes parecían inexplicables. ¿Por qué molestaba tanto la luz? ¿Por qué la visión se alteraba? ¿Por qué aparecía el vómito?
por qué después venía el agotamiento extremo. Y esto es porque el cerebro se sentía saturado y honestamente creo que entender la migraña cambia muchísimo la forma en la que una persona deja de sentirse incomprendida, porque muchísimas personas pasan años pensando, tal vez estoy exagerando, cuando en realidad el cerebro verdaderamente está atravesando cambios neurológicos muy complejos durante una crisis. Y ahora sí, entramos al bloque 9. Y después de entender todo esto, hay una pregunta que muchísimas personas se hacen. Pero ¿por qué mi cerebro hace todo esto? Y esto es porque algunas personas pueden pasar toda su vida sin una migraña y otras viven crisis repetitivas durante años. Y aquí es donde entramos a algo muy importante. La migraña no suele depender de una sola cosa. No existe normalmente una única causa. Hoy sabemos que la migraña tiene muchísimo componente neurológico y genético. Es decir, hay cerebros que tienen más facilidad para entrar en este estado de hiperreactividad, como si el sistema nervioso tuviera un umbral más sensible. Y esto es importante entenderlo porque mucha gente piensa, seguramente me pasa porque estoy débil, porque no aguanto, porque soy muy nervioso, porque estoy exagerando. Y no, la realidad es que existen cerebros con mayor predisposición a desarrollar migrañas. Y sobre esa predisposición se van sumando muchísimas cosas que pueden facilitar que aparezca una crisis. Por ejemplo, falta de sueño, estrés, cambios hormonales, ayuno, deshidratación, luces intensas, cansancio, cambios de rutina, alcohol o sobrecarga sensorial. Pero aquí quiero aclarar algo importante. Esto no significa que la migraña sea culpa de la persona, porque mucha gente vive frustrada pensando, entonces ya no puedo hacer nada y no se trata de vivir con miedo, se trata más bien de entender que ciertos cerebros tienen mayor facilidad para entrar en estados de desregulación neurológica. Y honestamente, eso también explica por qué cada persona vive la migraña de forma diferente. Hay quienes tienen más aura, otros más náusea, otros más sensibilidad, otros más dolor y otros más agotamiento mental, porque no todas las redes cerebrales se alteran exactamente igual en todas las personas. Y aquí creo que hay algo muy importante que entender. La migraña no es solamente un evento aislado de dolor, es todo un fenómeno neurológico complejo donde el cerebro temporalmente cambia cómo procesa los estímulos, cómo maneja la energía, cómo regula sensibilidad y cómo responde a todo el entorno. Y cuando entiendes todo eso, muchísimas experiencias que parecían inexplicables empiezan a tener más sentido. Y llegamos al final de este video. Y honestamente creo que una de las cosas más importantes que quería lograr con este video era que las personas entendieran que la migraña no es solamente un dolor de cabeza fuerte, porque quien nunca la ha vivido muchas veces piensa, bueno, solo descansa y ya, pero quien sí la vive sabe perfectamente que se siente muchísimo más complejo que eso. Se siente como si el cerebro entero cambiara temporalmente la forma en la que tolera el mundo. La luz se vuelve más agresiva, el ruido desespera, los olores saturan, la vista puede alterarse, el pensamiento se vuelve mucho más lento. El cuerpo se agota y muchas personas literalmente sienten que el cerebro entra en una especie de crisis neurológica temporal. Y lo más impresionante es que ahora ya entendemos muchísimo mejor por qué pasa todo eso. Porque durante una migraña se van a alterar sistemas del dolor, procesamiento sensorial, actividad eléctrica cerebral, neurotransmisores, sensibilidad neurológica, redes visuales y mecanismos relacionados con energía y regulación cerebral. O sea, la migraña involucra muchísimo más que solamente el dolor. Y honestamente creo que entender esto también ayuda emocionalmente a muchísimas personas porque durante años muchos pacientes escucharon muchas cosas como seguramente exageras, es puro estrés, solo relájate, aguanta, tómate algo y ya, cuando en realidad el cerebro verdaderamente está atravesando con cambios complejos durante una crisis migrañosa. Y algo muy importante, si tú vives con migraña, quiero que entiendas que muchísimas de las cosas que sientes tienen explicación neurológica real. El aura, la sensibilidad, la náusea y el vómito, el agotamiento, la niebla mental, la necesidad de obscuridad y silencio. Y todo eso tiene sentido cuando entiendes lo que está haciendo el cerebro durante la crisis. Y honestamente, creo que una de las cosas más duras de la migraña no es solamente el dolor, es sentir que el cerebro ya no tolera cosas que antes parecían normales. Y esa probablemente es la mejor forma de describir lo que realmente vive una persona con migraña, porque la migraña muchas veces no apaga solamente la cabeza, apaga temporalmente la capacidad del cerebro para tolerar el mundo alrededor. Y si llegaste hasta aquí, honestamente quiero pedirte algo muy importante.
Si este video te ayudó a entender mejor lo que está pasando dentro del cerebro durante una migraña, sígueme y también activa la campana, porque toda esta serie del cerebro la estamos construyendo justamente para explicar síntomas neurológicos reales de forma clara, humana y fácil de entender. También comparte este video con alguien que viva migrañas porque muchísimas personas llevan años sintiéndose incomprendidas. Y déjame aquí abajo también comentarios de cómo empiezan tus crisis, porque algo impresionante de la migraña es que muchas personas descubren aquí cómo no están solas y que otras viven exactamente las mismas sensaciones. Y ahora sí me despido. Soy Doc Silva y nos vemos en el próximo video de esta serie del cerebro.